En 1993, tras la declaración del primer año Xacobeo, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el camino francés de la ruta hacia Santiago de Compostela. En 2015 se añadirían otras 4 rutas: el camino costero, el camino primitivo, el camino lebaniego y el camino interior vasco-riojano. En estas 3 décadas, la ruta jacobea se ha convertido en todo un fenómeno espiritual, cultural, artístico, turístico, económico, incluso deportivo. Por los caminos transitan caminantes de todo el mundo, creyentes de las más variadas confesiones o personas que simplemente quieren disfrutar de una experiencia que combina historia, tradición, naturaleza y deporte. Para hacernos una idea del éxito del Camino de Santiago, decir que durante el primer semestre de 2023 lo han recorrido, al menos en alguna etapa, más de 200.000 personas. El Camino de Santiago, una tradición medieval basada en la idea de que el apóstol está enterrado en Galicia, está de moda, está muy de moda. Hoy conocemos de la mano de Eusko Ikaskuntza un libro que analiza fuentes históricas para recomponer con la mayor fidelidad posible el cómo, el cuándo de esta moda y a iniciativa de quiénes surgió este renacimiento del Camino de Santiago. Un trabajo de restauración histórica, curiosamente, que nos viene de la mano de un especialista en restauración arquitectónica. Juan Aguirre, Gabón. Gabón, Eva. Sí, lo has dicho bien, alguien que se ha dedicado profesionalmente toda su vida a la restauración arquitectónica, doctor en arquitectura, profesor también de las escuelas de arquitectura de Barcelona y de San Sebastián, persona que se ha dedicado, como digo, a la restauración de edificios de nuestro patrimonio monumental, iglesias, conventos, casas torre, caseríos de valor histórico-artístico, que es miembro de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, además de socio de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, y que se llama Ramón Ayerza Elizarain. Gabón, Ramón. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Bueno, Ramón, acabas de publicar La creación del Camino de Santiago, un libro en el que efectivamente has buscado dar respuesta a las dudas que te fueron asaltando cuando de manera casi accidental, ahora nos lo vas a contar, te pusiste a indagar sobre el origen histórico de esta vía. Tú, Ramón, ¿cómo definirías este fenómeno que tiene tantas facetas? Hoy en día el Camino de Santiago es muchas cosas. Es una orientación, una aspiración, incluso una ilusión. Yo creo que no hay que ver en él un camino propiamente dicho, una vía, sino una dirección, un sentido de marcha. Es como un río, con afluentes que nacen en distintos lugares de Europa y convergen luego en Compostela. ¿Y desde cuándo podemos hablar de la tradición del Camino de Santiago? Es muy antiguo, mucho más antiguo que la Edad Media. El Camino de Santiago sigue una antigua vía de peregrinación ritual de los celtas hacia el ocaso, hacia el sol que se mete en el mar. El sol está ahí desde siempre. Los celtas solo desde hace 2.500 años. Y aquel camino llegaba hasta el Finisterre. Dices, Ramón, al comienzo de tu libro que hay muchísimos libros que tratan sobre el Camino de Santiago y que además no has podido leértelos todos, sería imposible, pero sí bastante sobre los fundamentales. ¿Cómo se te ocurrió escribir? ¿Qué viste que podía llenar, qué vacío podía llenar con tu libro que acabas de publicar con el título La creación del Camino de Santiago? Aquello fue resultado de una ideica de un amigo mío antropólogo, un tal Anchón Aguirre, que tuvo la pintoresca idea de ir por los ayuntamientos de Guipúzcoa contándoles cómo pasaba el camino por ellos. Y como le hacían preguntas sobre la arquitectura, me pidió que le echase una mano. Las charlas, cuando no quieres hacer el ridículo, hay que prepararlas. Y el relato del camino está lleno de inexactitudes y tuve que recalarlas. Y fui tomando notas. El libro es el resultado de aquellas notas. O sea que de muchas de las cosas que se comentan sobre el Camino de Santiago en realidad son falsas, podríamos decir, son mitos que se han ido trasladando a lo largo de los años. Pues claro, hace muchísimos años compré, hace 50 años, en Madrid un libro del profesor Puertas Tricas sobre las iglesias visigóticas en España. En el libro aparecía la lista de los templos conocidos visigóticos. Me llevé la sorpresa de que ninguno de ellos estaba dedicado a Santiago. Es decir, que antes del 711, fecha de la conquista de España por los musulmanes,
no había en España ningún templo que se supiese dedicado al culto específico de Santiago. Aquello me puso en guardia. Claro, es que es bastante llamativo, ¿no? Porque no hubiera noticias de cuando el apóstol supuestamente había estado aquí en el siglo I. Ramón, ¿tú qué crees? ¿Vino realmente a España, Santiago? Yo también creía que habría venido, pero resulta que no hay datos de la vida y milagros del apóstol. Los evangelios, que son una fuente parcial y no contrastada, nos dicen de él que era un pescador en el mar de Galilea, hijo de Zebedeo, emparentado con Jesús de Nazaret. Los Hechos de los Apóstoles dicen también que fue el primer apóstol que sufrió el martirio. Lo mandó decapitar Herodes Agripa, aquel chavalín que era amiguito de Claudio cuando niños, en la Pascua del año 44. Luego, por otra parte, la tradición apostólica dice que los discípulos de Jesús se quedaron en Jerusalén una temporada, como reunidos unos 12 años. Y entonces, claro, salir de Jerusalén, cruzar el Mediterráneo, llegar a Tarragona, cruzar España, llegar a Galicia, predicar con poco éxito, volver desandar todo el camino, llegarse a Zaragoza, descansar, tener la visita de su tía carnal, la Virgen María, que le encarga que le haga un templo, hacerlo, llegar a Tarragona y volver a tiempo de la Pascua del 44 a Jerusalén para que Herodes pueda decapitarlo, las cifras no, las fechas no encajan. Yo creo que no, es muy difícil. Entonces, ¿cómo se estableció la relación entre el apóstol Santiago y España? Sí, es curioso. A partir del reinado de Constantino, el cristianismo domina el Imperio Romano. Y entonces, cuando dominaron aquello, hubo dos tendencias. La tendencia en la Iglesia occidental, centrada en Roma, que tienen esa tradición legalista de Roma, y la tradición de la Iglesia oriental, con Bizancio, más literaria, más especulativa. Fueron unos religiosos griegos que se acordaron entonces, en aquel momento de fantasía y de invención, del mandato de Jesús que aparece en el Evangelio, que les dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquel recuerdo les llevó a pensar en la eventualidad de repartir el mundo que ellos conocían entre los apóstoles. Y a Santiago, en aquel reparto, en aquel sorteo, que luego recibió el nombre de sortes apostólicas, es decir, sorteo de los apóstoles, le tocó la península. Es decir, que Santiago vino a la península como los chortas, los soldaditas de la mili obligatoria, por sorteo. Sí, y hasta entonces no había ningún vínculo, hasta ese siglo IV que señalas, no había ningún vínculo relacionado con Santiago y con España. Hay muchas... Ninguno. Hay bastantes líneas en el libro muy interesantes en torno a Prisciliano, un obispo español que fue acusado de hereje y fue ajusticiado por brujo. A ver, ¿cómo encaja Prisciliano en toda esta historia, Ramón? Sí, ha sido el gran descubrimiento de este estudio. Son las paradojas que tiene la historia. Prisciliano, por supuesto, no conoció a Santiago, no tenía ni noción del asunto de Santiago, y por supuesto Santiago mucho menos. Este Prisciliano su relación con Santiago fue post-mortem. Se suele decir que la política hace extraños compañeros de cama, también hace rarísimos coincidentes de tumba. Prisciliano fue un místico que anduvo por España, fue un personaje lleno de ideas muy originales. Por ejemplo, se le ocurrió que sus discípulos, sus creyentes, estudiasen las Sagradas Escrituras directamente, inspirándose, fiándose en la inspiración divina. También propuso en aquella época, que las mujeres se ordenasen sacerdotes. Claro, con aquellas iniciativas, aquellas hazañas, se buscó la enemiga de los obispos, que eran compañeros suyos, y que decidió encargárselo directamente. Entonces lo consiguieron, hubo una serie de aventuras que recorren media Europa, y al final Prisciliano es condenado a muerto en Treveris, en Alemania,
por un emperador romano. Y lo matan, lo decapitan, como fue decapitado en su día Santiago. Prisciliano tenía muchos partidarios en España. Y cuando fue muerto, cuando fue decapitado en Tréveris, hubo una comisión de sus fieles que se personaron allí en Tréveris y reclamaron los restos. Y aquí viene la parte interesante de esta historia. Cogieron aquellos restos de él y de sus 6 compañeros que decapitaron juntamente con Prisciliano y los trasladaron en pía procesión a través de toda Francia hasta Iria Flavia, de donde era Prisciliano, y allí le dieron solemne sepultura en una urna de mármol blanco en un cementerio romano. Aquella tumba sería luego objeto de culto por sus seguidores que acudían allí en peregrinación. Uh-huh. Aquello no gustó para nada a los obispos galaicos, gallegos, y todo lo que sabemos hoy de los priscilianistas lo sabemos a través de las actas episcopales que los condenan, que los ordenan perseguirlos. Y entonces, pero a pesar de todo, los priscilianistas mantuvieron contra viento y marea aquel culto desde el siglo IV hasta finales del VIII. ¿Y qué pasó entonces? Que aquellos mismos obispos decidieron en aquellas fechas que habían hallado precisamente allí la tumba de Santiago. A partir de aquel momento desapareció como por arte de magia el culto priscilianista. Vamos, que Prisciliano desaparece de esta historia y aparece como protagonista del relato el apóstol Santiago. Efectivamente. Y Ramón, ¿y qué pruebas hay para esta tesis? Solo circunstanciales. Desde el año de la conquista de la península por los musulmanes fueron unos conquistadores prudentes que toleraron en sus dominios el cristianismo. Y la Iglesia hispana mantuvo su actividad bajo dominio musulmán y encabezada pastoralmente por el arzobispo de Toledo, que era un funcionario sometido políticamente al emirato. Claro, el poderío militar del emirato desaconsejaba a cualquier aventura emancipadora. Los musulmanes tenían a los cristianos hispanos bien cogidos. Pero allí en la apartada Asturias ya empezaba a arder los primeros fuegos de la revuelta. El conflicto entre comunidades medievales con credos y lealtades diferentes, allí entonces la teología se convertía en ideología. Ya. Vamos viendo por dónde va esta historia. ¿Qué hacen los reyes asturianos con lo que podía haber sido la tumba de Prisciliano, pero que luego empieza a aparecer ya la tumba del apóstol Santiago? Aún nada. De momento estamos todavía en el momento del enfrentamiento. Lo que pasa es que a finales del siglo VIII, en Asturias, después de algunos reyes, unos partidarios y otros contrarios al enfrentamiento, se sentaba en el trono de Asturias un tal Mauregato, un rey que ha llegado muy mal a la historia. Bastardo, feo, esquivo, con un nombre espantoso, pero también un monarca que supo disimular y jugar unas cartas sin descubrir su juego. Durante su reinado, Beato, del que luego se ha hablado mucho, un prestigioso presbítero lebaniego, propuso para la liturgia del 25 de julio, día de Santiago precisamente, el himno O Dei Verbum. Es un himno en el que por primera vez, por supuesto en latín, proclama la evangelización de España por el apóstol Santiago. Era la primera vez. Y Santiago era en aquellos momentos una novedad en España. Era nuevo en la plaza de España y llegaba a ella libre de tradiciones y adherencias doctrinales. Es decir, pintiparado para asumir un patronazgo que hasta entonces en España estaba vacante, porque España no tenía un santo patrón, así para decir. El Beato acaba de componer por lo que le conocemos habitualmente, los famosos comentarios al Apocalipsis. Son famosos por la belleza de las ilustraciones que acompañan sus copias. En aquellos momentos oficiaba en la corte asturiana medio de místico,
medio de visionario y medio de gente más o menos secreto de la reducida camarilla partidaria de la guerra sin cuartel contra el infiel. Es decir, lo que luego se va a llamar la Reconquista. Y él asumió allí entonces las labores de agente propagandista. ¿Y qué necesidad tenían estos cristianos rebeldes de un santo para uso único y exclusivo de su causa? Hoy puede resultar difícil entenderlo, pero ya hemos visto que entonces religión e ideología estaban más emparentadas y convenía a la política tener un santo que la respaldase. La Reconquista era una política nueva y le convenía estrenar un santo nuevo. En el trono sucedió a Mauregato, su sobrino Alfonso II, el Batallador, cuyo mote lo dice todo. Fue un decidido promotor de la Reconquista, se pasó toda la vida peleando contra los musulmanes, pero un guerrero tan combativo como él estaba pillado, porque estaba sometido como miembro confeso de la Iglesia hispana al arzobispo de Toledo, que no le iba a dejar moverse mucho por aquel camino, porque dependía este arzobispo de Toledo del Emirato de Córdoba. Es decir, que si Alfonso quería tirar para adelante con la Reconquista, tenía que sacudirse a aquel arzobispo. Ya, bueno, ¿y cómo tiró para adelante? Muy fácil. Primero intentó rearmarse eclesialmente. Trasladó a su capital Oviedo la sede episcopal de Britonia, cerca de Mondoñedo, y la elevó a la dignidad de arzobispal. Ya tenía un arzobispo, vamos a decir, de su lado. Pero claro, la dignidad del arzobispo, la dignidad de la sede arzobispal de Oviedo no podía compararse con la dignidad que tenía la sede toledana, la dignidad apostólica que tenía la sede de Toledo, fundada por voluntad, se decía, de San Pedro. ¿Y qué es eso de la voluntad o del valor apostólico? La apostolicidad. La apostolicidad son esas cosas de la Iglesia y del rango de sus sedes. El nivel de santidad del fundador confiere un nivel de dignidad a lo fundado. Toledo era una fundación delegada del apóstol Pedro. Claro, para ponerse a aquel nivel, Alfonso necesitaba acreditar parecido nivel apostólico. Y precisamente entonces, casualmente o quizás montado pieza a pieza, le llegaba el prodigio de la presencia en aquellas tierras de Santiago, un apóstol del círculo íntimo de Jesús. Aquello le brindaba una apostolicidad de primera, solo equiparable a Roma. Por cierto que hubo algún arzobispo de Compostela que pretendió llevar la primacía de Roma a Santiago. Vaya. ¿Y cómo se plantea la historia de la llegada de los restos del apóstol a Iria Flavia? Que, por cierto, creo que lo acabo de mirar, es municipio actual de Padrón, en Galicia, en La Coruña. Efectivamente. La leyenda compostelana, que es por donde empiezan todas estas lecturas, compone un relato precioso, lleno de color, en el que aquellos restos vinieron a Iria de una forma prodigiosa, desde Palestina, en un barco sin piloto, ni velas, ni remos. Las crónicas, algo más veraces, dicen que un ermitaño, le llaman Pelayo, vio prodigios sobre una tumba romana en un cementerio de un compositum al lado de Iria Flavia, y le avisaron al obispo de Iria, un tal Teodomiro, que después de hacer 3 días ayuno, reconoció allí los restos del apóstol. Aquello debió ocurrir. Las fechas aquí bailan, porque las fechas oficiales son algo anteriores para permitir que la fecha del descubrimiento coincida con el tiempo en el que Carlomagno estaba vivo. Pero el descubrimiento debe ser hacia el 830, poco después de que falleciese Carlomagno. Y me diréis, ¿por qué tanto hablar de Carlomagno? Porque el relato de Compostelano lo hace autor del descubrimiento. Otra vez, buscar a través de la dignidad del descubridor la dignidad de lo descubierto. Alfonso tuvo que tragarse aquello, porque si hubiese dependido de él, por supuesto que le hubiese gustado que el hallazgo estuviese en Oviedo, que era su capital. Pero
los avispados obispos de gallegos se le adelantaron. Y hartos, yo supongo que hartos de la incoercible presencia cristianista, le dieron un elegante remate cambiando la titularidad del difunto. Un hereje venerado lo cambiaron por un apóstol igualmente venerado. Todo el mundo contento. La Iglesia denomina aquello la inventio de la tumba del apóstol, que no hay que traducir macarrónicamente como invención, sino como descubrimiento. A partir de entonces, los cristianistas desaparecen de la historia y ya nada, no vuelven a salir para nada. ¿Cuál es la clave del éxito del Camino de Santiago en la Edad Media? El Camino de Santiago en la Edad Media, siglos XI y XII, fue tremendo. Le ayudó, hay que decirlo todo, le ayudó mucho el que la aventura de las cruzadas fuese un desastre absoluto. No consiguieron conquistar las tierras de los santos lugares, y no solo aquello, sino que además dejó a los santos lugares fuera del alcance de los peregrinos durante por lo menos 2 siglos. ¿Y por qué el fervor de las reliquias en la Edad Media? ¿De dónde viene eso? Las reliquias estaban reputadas taumatúrgicas, es decir, que curaban. En aquellos tiempos había pocas cosas que curasen, y la gente no podía renunciar a semejante bicoca. ¿Durante cuánto tiempo mantuvo ese éxito el Camino de Santiago? Hablamos de ese primer éxito medieval. Los 2 siglos buenos son el XI y el XII. A comienzos del siglo XIII, la acumulación de prebendas por parte de la sede compostelana estaba hinchando las narices al resto de arzobispos. Rodrigo Jiménez de Rada, un eclesiástico navarro, lenguaraz, pero buen historiador y con una lengua muy suelta, era arzobispo de Toledo, y claro, veía con muy malos ojos las abultadas prebendas de la sede compostelana, y cortó por en medio. Se metió con ellos y como era historiador, echa mano de sus conocimientos históricos, señalando las evidentes, porque son evidentes, incoherencias del relato compostelano, y terminó negando, en términos además extraordinariamente violentos, la presencia del apóstol allí. Sus argumentos tuvieron seguidores, fue muy convincente. En el siglo XVI los protestantes se sumaron a aquella crítica. Y curiosamente, en el último cuarto del siglo XVI, la Crónica General de España, redactada por Ambrosio de Morales por encargo de Felipe II, atribuye la evangelización de España al apóstol San Pablo. La hipótesis era más verosímil, pero igualmente falsa. Pasamos de Santiago a San Pablo y luego volveremos otra vez a Santiago, cuyas reliquias, por cierto, Ramón, anduvieron un tiempo extraviadas. ¿Qué pasó? Pues durante 300 años desaparecieron. A finales del siglo XVI, en respuesta de lo de la Invencible, andaba una flota anglicana dando vueltas por las costas gallegas. Temiendo lo que pudiese ocurrir, el arzobispo Juan de San Clemente y Torquemada adoptó medidas precautorias, entre las que ordenó en 1589 ocultar los restos del apóstol. Increíblemente, el cabildo declaró luego, a continuación, que habían olvidado dónde los habían metido, y la peregrinación, que entonces ya estaba de capa caída, se fue ya a la porra. Claro, si habían perdido la reliquia, ¿para qué peregrinar hasta Santiago? No tenía sentido. Pero bueno, algo harían entonces. ¿Qué pasó? Bueno, 300 años no hicieron nada, ¿eh? Hasta el siglo XIX aquello fue un misterio tremendo. Pero el siglo XIX fue el siglo de las revoluciones y también el de las apariciones marianas. No sé qué tienen que ver. Enfervorizado por aquel ambiente de devoción y prodigio, un tal Miguel Payá y Rico, senador regio por Guipúzcoa y arzobispo de Compostela, ordenó la búsqueda de los dichosos restos, que por supuesto aparecieron en una urna de plata oculta en una bóveda debajo del altar mayor de la basílica. No la habían llevado muy lejos. Y seguidamente el Papa León XIII, con la autoridad que le confería su reciente infalibilidad, que le habían reconocido gracias precisamente a la elocuencia de aquel arzobispo, anunció en 1884 que los restos encontrados eran efectivamente los del apóstol. Qué ventaja ser infalible, ¿eh? Y a partir de aquel momento la peregrinación ya empezó a echar para arriba hasta alcanzar los actuales niveles de éxito.
Bueno, Ramón, y entonces para acabar esta reconstrucción histórica nos falta una pieza. La pieza es, A ver, ¿quién puede estar enterrado hoy en la cripta del Apóstol, donde todos peregrinan y besan y hacen sus oraciones? ¿Quién? hombre, Juan, tras 2 milenios de movimientos, mentiras, invenciones y traslados, imposible saberlo. Tu pregunta no es exenta de malicia. Requiere una respuesta que tenga en cuenta los diferentes puntos de vista que inciden en ella. Para un creyente no hay duda. Debe aceptar lo que le diga el magisterio de su iglesia. Cuenta para su tranquilidad con el respaldo de un Dios omnipotente que hará verdad lo que Él decida. Esa autenticidad no solo sería real, sería también tautológica. Para un escéptico las cosas ya son más complicadas. Desde luego los restos no pueden ser los de Santiago, imposible. Si me pregunta usted por mis preferencias, estas siguen hacia Prisciliano. Al fin y al cabo, fue un cristiano ortodoxo, gallego, mártir, decapitado por su fe y además un personaje muchísimo más interesante, sobre todo para nosotros, que la oscura y desvaída figura del apóstol. Si fuese él el que estuviese en la tumba de Compostela, nadie se saldría perdiendo y probablemente todo el mundo saldría ganando. Bueno, y a quien hace el camino, pues con más o menos fervor religioso en un momento dado, ¿qué les podemos decir después de toda esta reconstrucción de hechos y peculiaridades varias? Yo animaría a todo el mundo que haga el camino, sin la menor duda, y que acertara con ello. Hemos hablado más de leyendas que de historia, en definitiva de relatos complejos en los que nadie, tampoco la Iglesia, puede pretender tener toda la razón. Tenga en cuenta que esta práctica convoca día tras día las más diversas gentes, credos, ideas e intenciones. Lo recorren tanto fieles católicos como creyentes de otros credos y hasta muchos agnósticos. Y todos con parecido entusiasmo, ajenos a cualquier debate teológico. He sido testigo en Carrión de la satisfacción manifiesta por corteses japoneses sintoístas y conozco a acreditados ateos que lo han recorrido con satisfacción. Todos ellos afirman que hacer el camino les ha sentado de maravilla, física y emocional y psicológicamente. Estoy convencido de que es muy posible que la vieja vía de peregrinación de los celtas al Finisterre aún siga ejerciendo su magia sobre aquellos que van por ella. Bueno, pues una historia con muchos vericuetos que hemos recorrido de la mano de Ramón Ayerza Elizarain, autor de un libro, Juan, que se titula La creación del Camino de Santiago y que lleva como subtítulo todo lo que usted necesitaba saber sobre el camino jacobeo y no sabía dónde ni a quién preguntar. Y mira que salen anécdotas de esta historia. Ramón, muchísimas gracias. Encantado. Juan, venga, hasta la próxima. Hasta pronto, Eva.